Mi obra, en términos generales, gira en torno a la historia y sus representaciones en imágenes y textos, y el cuestionamiento de los mismos en tanto construcciones culturales y ciertamente discursos del poder. Las fuentes materiales con las que trabajo incluyen todo tipo de material impreso, revistas, diarios, panfletos, pósters, artículos de periódico, textos diversos, propaganda política y publicidad comercial. Todos elementos considerados como documentos históricos, por el mismo hecho está en el archivo, y que someto a un método de trabajo que he ido desarrollando y que consiste en la apropiación y reproducción de este material de archivo a través del dibujo a tinta y el reordenamiento del mismo una vez reproducido en diferentes configuraciones. Este método lo he llamado análisis mimético. Este fue un término que inventé más para describir mi método de trabajo que para pretender un concepto teórico. Sin embargo, los dos conceptos implícitos en la fórmula son en cierto sentido contradictorios, ya que el término mimético refiere a la constitución de una representación mediante la imitación, mientras que el análisis apunta a la separación y disolución de un objeto determinado. Junto a los dibujos, también utilizo en ciertas ocasiones objetos encontrados y el material que me sirve de modelo y que ordeno en vitrinas, generalmente en diálogo con los dibujos. He incursionado recientemente en objetos escultóricos que reproducen logos, palabras y frases y he introducido también recientemente la serigrafía como técnica de reproducción. En los últimos años, mi trabajo ha cobrado cierto carácter enciclopédico que ha ido formando ciclos temáticos que funcionan como una suerte de mapeo de las representaciones geopolíticas y culturales del siglo XX. Esta idea, es una idea, digamos, bastante ambiciosa, si se quiere, se fue gestando desde la práctica y a partir de un trabajo, en cierto modo, iniciático, como fue el Atlas Perú, trabajo que realizara entre el año 2000 y el 2001. En este trabajo, compuesto de casi 400 dibujos, me propuse remontar la historia del Perú desde los años 30 hasta el presente y desde un interés político y cultural para señalar e identificar las formas en las que el Estado-nación pretendidamente moderno es construido y representado a través de los diversos discursos oficiales y sus imágenes de progreso. Luego del Atlas Perú, continué el viaje y empecé largas series que tenían que ver con imágenes y representaciones de las relaciones de los Estados Unidos y América Latina en el periodo de la llamada Guerra Fría. La serie Revolución, un seguimiento de la Revolución Cubana desde sus inicios hasta 1970, a partir del diario cubano del mismo nombre, y abordando el contexto internacional de la época, y la serie Américas, por ejemplo, El Contrapunto, basada en la revista del mismo nombre, órgano oficial de la OEA, y que de cierta forma representaba la hegemonía estadounidense en aquella época, forman parte de este ciclo. Luego de esto, ya hacia el año 2005-2006, por ahí, luego de esto decidí acercarme de una manera más global a imágenes y representaciones de lo que podríamos llamar historia mundial, siempre con el acento en la historia política y con un especial enfoque en historias relacionadas al colonialismo occidental, la era del imperialismo clásico y de los así llamados totalitarismos. La serie Colonial Post acerca del colonialismo alemán en el África y la serie Die Welt sobre los conflictos de la Belle Époque que desencadenarían finalmente la Primera Guerra Mundial, o la serie El Mundo en Llamas sobre la Segunda Guerra Mundial a partir de titulares de periódicos e imágenes de publicidad cinematográfica, constituyen algunas de las series de este ciclo. Todo esto implica un plan que atraviesa las décadas del siglo XX, con idas y vueltas temporales y dependiendo de la época y temáticas elegidas, estas tienen diferentes categorías o tipos de imágenes y distintas combinaciones. Y aquí nos acercamos un poco más al proceso del trabajo. En general, hay una particular intención en mi trabajo que tiene que ver con la idea de transfigurar las imágenes extraídas de los archivos, en cierta forma liberándolas del contexto del que eran prisioneras, digamos. El documento es un hecho del pasado, mientras que el dibujo es algo nuevo. En ese sentido, hay una diferencia que se establece y uno tiene la impresión
que es a través del proceso mimético que el original se ha puesto en relevancia. Ahora, en su condición de doble, podría haber un sentido transformador. Aquí lo mimético funcionaría más bien como generador de diferencias y la similitud del original y la copia pasa a un segundo plano ante la nueva identidad del doble. Transformando los documentos en dibujos, la primera sensación, y es que es una sensación, es que está claro lo que las imágenes significan. Esta puesta en evidencia del documento a través de su doble da la impresión que algo de verdad hay ahí al poder ser visto de manera diferente. Cuando transfiguro el documento, cuando lo dibujo, lo que me interesa es convertirlo en algo distinto, en otra cosa, liberarlo de la materialidad que lo constituye como documento y del orden en el que estaba inscrito. Es entonces cuando ya no estamos viendo el periódico real o la revista real, y eso me gusta. Entonces, reproducir y duplicar las imágenes que me interesan es apropiarme de ellas y, en cierto modo, interpretarlas. Con mi trabajo siempre estoy comentando imágenes con otras imágenes en una situación especular. Pero el proceso de trabajo implica también una tarea de selección de imágenes y es ahí donde el criterio general es mi interés en los documentos como productos, digamos, de la cultura material de una época determinada, con condicionamientos determinados que les dieron forma, ¿no? O como Raymond Williams diría acerca de cómo deberían ser vistos los objetos culturales, como disposiciones específicas y formas específicas llenas de intenciones y contenidos. Es en ese punto del proceso de cuestionamiento de las imágenes a través de su reproducción y reordenamiento visual, donde el sentido narrativo en cierto sentido, porque obviamente no es un trabajo literario, aparece, donde las imágenes son seleccionadas y asociadas unas con otras y comparadas en yuxtaposición en una red iconográfica y en un sentido historiador. La narración visual se guía entonces, por un lado, por las ideas que pueda tener sobre un tema determinado, basadas en interpretaciones históricas específicas, y por el otro, por el poder evocativo mismo de las imágenes y la relación sensible que establezco con ellas. El cuestionamiento de la línea historiográfica, es decir, aquellas ideas o interpretaciones que de alguna manera van orientando el trabajo, ¿no es cierto?, que me conduce a través del proceso, tanto en la producción de los dibujos como cuando investigo en los archivos, es básico para determinar el resultado final, porque ciertas ideas predeterminadas o ciertas influencias que uno pueda tener, etcétera, de pronto van cambiando cuando uno va investigando en el material, ¿no? Se podría decir que el todo constituye una labor de reconstrucción de lo que se llamaría la memoria histórica con medios artísticos, basado en lo que el historiador y filósofo Paul Ricoeur llama la memoria archivada. Se trata entonces también de reorganizar los objetos que me interesan de esta memoria archivada como en una nueva edición. Objetos, imágenes impresos, que son construcciones mediáticas y donde desde el final del siglo XX la fotografía ha tenido un rol dominante como medio de reportar y representar el mundo. Digamos, mi trabajo no puede funcionar sin la fotografía, porque mis modelos son todos fotográficos, sin embargo lo que hago es más o menos lo inverso en cuanto al método de producción. En ese sentido, mi labor, basada en un medio manual como el dibujo, podría verse como una forma conscientemente anacrónica y anacronista de aproximarse a las imágenes de los medios masivos. La condición mediática de las imágenes archivadas y en circulación es un aspecto. El otro es, como ya lo señalé, lo que uno pueda pensar acerca de un momento histórico determinado y cómo repensarlo en un nuevo orden o constelación. Esta nueva constelación es lo que diferencia las nuevas imágenes dibujadas del material primario, desprendiéndolas del documento real de propaganda, de su intencionalidad y su función. El objetivo de la propaganda es la persuasión y la defensa partidaria de algo. El objetivo de mis dibujos es la reflexión crítica, pero sobre todo tranquila, en una labor que podría caracterizar como de segunda mano. Y es que para mí las cosas se calman con el dibujo y también se homogenizan. En el proceso del dibujo, todas las imágenes sin excepción se homogenizan.
Todas devienen iguales, como en una suerte de democracia iconográfica, cosa que me permite emplazarlas en un montaje más o menos narrativo. En él no hay jerarquías en los contenidos, solo las disrupciones propias del contrapunto, las comparaciones, el peso que le doy a segmentos específicos, los cambios de escala, etc. Todos devienen iguales, como en una suerte de democracia iconográfica. Situada en el campo del arte y en los márgenes de la disciplina histórica, me gusta ver mi práctica artística como la de un parahistoriador. Así como en paramilitares hay parahistoriadores. La operación historiográfica es descrita por Paul Ricoeur en 3 etapas: documentación, explicación y representación, lo que implica narración. En mi caso, la fórmula sería documentación, reproducción y combinación. La disciplina académica de la historia se focaliza en explicar, mi trabajo en mostrar. Finalmente, hay otro tipo de motivación, por supuesto, fundamental para el trabajo y que tiene que ver con los temas y desafíos del presente y cómo la historia es narrada y transmitida desde las instancias oficiales, pero también las no oficiales, siempre de manera tan selectiva frente a lo que se puede llamar la memoria histórica, que también es un término polémico. Hay como una posición crítica de principio que dice: esto es lo que se está afirmando acerca de la historia. Vayamos al archivo y veamos qué encontramos. Hay que ver sus imágenes. Y a veces veo mi función como la de un escolar que ha recibido la orden de cumplir con ciertas instrucciones y tareas. En ese sentido, trabajo como un copista cuya función es la transcripción del material de archivo como si se tratase de un lentísimo fax. Es así que me viene a la mente el dictum o la máxima de Walter Benjamin, quien dijo que la apropiación y el conocimiento del pasado y del objeto histórico, trayéndolo al presente, solo puede ser entendida como un rescate. Ahora podemos quizás pasar a comentar algunas de las series. Selección final. Sí, exacto. Sí. Listo. Imagen entera. Bueno, vamos a pasar a comentar con Sebastián un cuerpo de trabajos. Esta es la última muestra que tuve en la Galería Alexander and Boni en Nueva York, y para explicarles un poco cómo organizo también el trabajo en el espacio mismo, ¿no? En esta muestra, que se llamó, tuvo el título genérico de The Book of Needs, basado en un panfleto del UNESCO. En esta muestra trato, digamos, como de manera general, algunos temas que tienen que ver con la cultura, digamos, en un sentido vasto, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque siguiendo esta especie de plan cronológico que tengo, había llegado a la Segunda Guerra Mundial con la serie El Mundo en Llamas, que veremos luego, decidí hacer para esta muestra, digamos, todo lo que es el inicio de la Guerra Fría, si se quiere, y me interesó el punto de vista cultural a partir de una organización como es la UNESCO, que fue, digamos, que pertenecía a Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y que representaba, digamos, una nueva era de optimismo, ¿no es cierto?, con todas las ideas universalistas de derechos humanos en la cual está basada la UNESCO, y además después de la derrota del fascismo, por supuesto, el cuestionamiento del racismo, siempre con algún tipo digamos, no diré paternalismo, pero todavía un sesgo eurocentrista, sin embargo, sí, asumiendo ya los desafíos del momento, ¿no?, para los cuales también Levi Strauss y tanta gente escribió publicaciones, etc. Entonces, es un momento particular
digamos, de cierto optimismo mundial, si se quiere, pese a que la Guerra Fría ya estaba empezando, ¿no? Y me interesó ver, ¿no?, las imágenes de la UNESCO, ¿no?, porque es un momento que además está en flagrante contradicción con el nuestro, que es prácticamente el fin de esa era, ¿no es cierto?, y un periodo en transición en el que estamos, que nos dirigimos a algo desconocido, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, ¿no?, es de las campañas de alfabetización en el sur de Italia. Claro, hay que imaginar Europa en esa época, un montón de ruinas, ¿no? Luego tenemos... sí, a ver la siguiente, vamos comentando, ¿no? Bueno, esto también es muy emblemático, ¿no? Es Libia, que fue uno de los pocos países fundados por Naciones Unidas, ¿no?, habiendo sido colonia de una potencia derrotada perteneciente al eje de Italia, pues fue Naciones Unidas que fundó ese nuevo Estado árabe norafricano que hoy en día ya no existe, ¿no? Bueno, todos los temas... Alfabetización, ¿no? Los temas de actualidad, en fin, la cuestión antropológica. Esto también me pareció, digamos, en flagrante contradicción con los tiempos actuales. Y también, por supuesto, se puede ver toda esta creencia, optimismo en la ciencia, en la tecnología, en este caso en la energía atómica, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, me surge el puente también con Américas, ¿no? Porque finalmente es la revista de la OEA, esto es la revista de UNESCO, creo, ¿no? Entonces Exacto. hay un puente ahí como de finalmente entender series que Fernando trabaja en relación a líneas editoriales también, ¿no? Sí. De instituciones como la OEA, la UNESCO, como estas grandes cierto, hegemonías institucionales que generan ciertas líneas editoriales sobre las cuales tú haces una selección. Y también, claro, lo interesante es un ojo curatorial, ¿no?, en este sentido de cómo seleccionar o qué seleccionar. Y claro, en este sentido me genera ese interesante tránsito también. Sí, es como un paralelo, si quieres, a nivel mundial, porque finalmente la UNESCO es una institución internacional, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra serie que estuvo también en la muestra. Entonces, un poco como un complemento, digamos, en esta muestra, en el Alexander Bonin, elegí la UNESCO como, digamos, emblemática de lo que era la arquitectura internacional, mundial, progresista, etcétera, con puntos de encuentro entre los países descolonizados, Occidente, y también los países comunistas, ¿no?, un cierto consenso, digamos, en torno a ciertos temas, ¿no? Y luego, una serie que veremos luego, para la cual utilicé la serigrafía y que tiene que ver con el arte abstracto, y esta particular que se llama Art News 44-47, que tiene que ver con las exposiciones que en ese momento ocurrían en Nueva York. Esta serie, por ejemplo, pues quería hacer algo con, digamos, más específico, en este caso en la ciudad de Nueva York, donde estoy viviendo ahora, y un poco, paralelamente al UNESCO, investigar en lo que está ocurriendo en el mundo del arte, ¿no? Entonces, regresemos a la otra. Entonces, ¿Estas? no, las anteriores, sí. Entonces, lo que se me ocurrió fue, bueno, obviamente, pues ir a ver revistas de arte a la biblioteca. Y la revista Art News es fantástica, ¿no? Porque, bueno, no, es muy longeva y además tiene una información impresionante. Pero lo que más me interesó para mis propósitos, que finalmente se definieron también viendo el material, ¿no? Porque así es como yo trabajo, al menos, ¿no? Hay un buen nivel de empirismo, si quieres, ¿no es cierto? Y las cosas se van resolviendo en la marcha, ¿no? Entonces, lo que más me interesó de esa revista fue los anuncios de exposiciones, porque realmente es una especie de... Tienes ahí todo el panorama de lo que está pasando en el momento, ¿no? Y que son anuncios bastante aburridos, muy gráficos, ¿no es cierto? Sin imágenes. Sin imágenes, entonces decidí hacer una selección, ¿no? Una selección también como viendo, cuando ya tengo el panorama de lo que pasa del 44, un año antes del final de la guerra, hasta el 47, que es el inicio de la Guerra Fría, digamos, con un periodo así de transición. Cuando ya tengo el panorama y una selección, qué sé yo, de 100, luego decido hacer una selección, ¿no?
según lo que más o menos he tenido como impresión de lo que se mostraba, ¿no? Y evidentemente se mostraban, bueno, todos los nuevos valores aún muy jóvenes, ¿no? Que serían luego las estrellas consagradas del expresionismo abstracto, muchos artistas latinoamericanos, Mata, exacto, bueno, muchos, 3 o 4, Mata, Lam, Orozco, y bueno, y algunos otros desconocidos, en fin, o en todo caso desconocidos para mí, ¿no es cierto?, que fui seleccionando, ¿no? Muchos obviamente fueron descartados, en fin, pintores de flores que no tienen mayor interés, otros que de pronto sí, o ahí por ahí uno que me enteré, estuve obviamente googleando, viendo a las personas, uno me enteré que era boxeador, en fin, cosas así, ¿no? O por ejemplo, este tal MacArthur, la verdad es que no encontré información sobre él, pero lo que sí me interesó es ponerlo al lado de 12 nuevos artistas del Japón liberado. ¿No? Entonces, bueno, en fin, hay pequeñas, digamos, asociaciones de ese tipo que siempre están en mi trabajo, ¿no? En este caso MacArthur, bomba atómica, etc. Bueno. Fernando, la composición finalmente, claro, vemos que está el blanco-negro como sí, contrastado, buscaste como exacto, porque digamos como el montaje. ¿No? Sí, para el montaje, digamos que solamente estos anuncios negros sobre blanco parecía un poquito aburrido, entonces decidí hacer algunos en negativo para darle una cierta dinámica al conjunto y de paso también es una especie de alusión a cierto arte abstracto geométrico de la época, ¿no? Bueno, esta es la serie Arte Nuevo. Como les decía, ya tenía en este periodo que había seleccionado y más orientado hacia la cultura, que fue la muestra de Alexander Bonin, como que me faltaba un elemento, esta fue una de las series que hice al final, un elemento, digamos, que tuviese que ver también directamente con el arte y con las imágenes del arte, las obras de arte y el tipo de arte, digamos, predominante o que ya empezaría a ser hegemónico en los años 50, ¿no? Entonces, investigando, pues descubrí algunas revistas, en este caso esta revista argentina, ¿no? Bueno, Ver y Estimar, hay una relación, hay una referencia ahí, ¿no? En fin, esa sí la conocía, pero la otra, Arte Nuevo, no. Entonces, al final, bueno, me enteré que era un grupo de artistas abstractos de Buenos Aires, ¿no? Y que en el 55, luego de la caída de Perón, pues sacan esta revista dedicada básicamente al arte abstracto, donde habían artistas también que habían participado en el movimiento Madí, y el arte concreto, exacto, ¿no? Entonces, me pareció interesante, sobre todo, por varios aspectos, pero antes de pasar a eso, inmediatamente pensé en que tengo que relacionarlo con otra cosa, ¿no? En otro contexto, en otro lugar. Entonces, para mí fue que ya la conocía, la revista Art d'Aujourd'hui, que es ¿puedo pasar las imágenes? Que es una revista francesa, también muy militante de la abstracción en aquel momento, ¿no? Entonces ya tenía, digamos, como un eje Buenos Aires-París, ¿no? Digamos, Buenos Aires como una capital periférica del mundo occidental, París una capital central, ¿no? Y la más central aún, ya que la está desplazando Nueva York, que la incorporo a través de un artículo de Art d'Aujourd'hui ahí está, sobre artistas americanos sí, hay otra más ahí. Artistas americanos que estaban trabajando en París, ¿no? Entonces, mi elección de la serigrafía para esta serie estaba también relacionada, para empezar porque quería tener color, un punto de color, y no sabía cómo llegar a él, dije no me voy a poner a pintar, pues la serigrafía está bien. Y también porque el material de esta revista Arte Nuevo, que son todas imágenes en blanco y negro, ¿no? Impresas en blanco y negro, era la forma en que circulaban también en aquel momento digamos, las imágenes de las obras de arte a nivel internacional, ¿no? Entonces, efectivamente, también luego me enteré que
que algunos artistas, en este caso argentinos, habían visto, por ejemplo, Mondrian en vivo recién, muy tardíamente, lo que no impidió que tuvieran un protagonismo, digamos, genuino e igualmente valioso en sus propios contextos, ¿no? Pero sin embargo, esta circulación de la imagen en blanco y negro me pareció interesante y quería de alguna manera darla a ver en la manera en cómo trabajo, pero en este caso no utilicé el dibujo, que hubiese sido un poco absurdo reproducir eso, sino la serigrafía, que es un procedimiento fotográfico que sí te da una idea de cómo eran los documentos originales en esa revista. Claro. ¿No? Es interesante porque me surgen dos ideas ahora en relación a lo que dice Fernando. Una tiene relación con lo que escuchamos hace un ratito, ¿no? En la mesa anterior con Matei, cuando nos presenta que él investigaba, ¿no? La pintura desde reproducción, y cuando se acercaba a la reproducción lo único que veía era grano. Entonces, claro, no logra llegar al pigmento, a la imagen. Y otra cosa que también se me viene a la mente es el año académico que inauguró la universidad con Andrea Yunta, y que contaba que ella había ido al taller de Mondrian, y justamente Mondrian trabajaba con unas matrices, con unas cintas tape, que era una especie de masking. Finalmente, al sacarlas, se notaba como el descalce entre una y otra imagen. Ajá. Y las vibraciones de color que se generan eso. Finalmente es una obra bien imperfecta. Uno piensa que tiene toda esta cosa como tan del papel cuché, ¿no? Muy high-tech del corte, y finalmente es muy sucio, muy vibrante. Entonces es interesante cómo estos mismos mecanismos como de precariedad llegan a partir de revistas, ¿no? Que operan con un grano y con un nivel de circulación muy precario, pero que en el imaginario se construyen desde una idea mucho más pura, más limpia, ¿no? Sí, claro. Y también hay una cuestión también ideológica, digamos, en el sentido que en ese momento, y por eso también lo puse al lado, en esta muestra al lado del UNESCO, porque de alguna manera, en un sentido cultural internacional, el UNESCO representa también eso, ciertos valores universales, digamos, que pueden ser compartidos por todos, ¿no? Y el arte abstracto, en el contexto occidental, también representa, digamos, la supuesta posibilidad de un lenguaje, digamos, internacional, no más allá de las diferencias culturales o nacionales, ¿no? Entonces hay un poco también ese tipo de parentesco relacionados a ideas universalistas, ¿no? Romper el exotismo latinoamericano. Romper el exotismo latinoamericano. También, luego, que eso no lo he tematizado ahí, con la posterior, digamos, instrumentalización política del arte abstracto, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, como medio de propaganda, el mundo libre, etcétera, ¿no? Entonces, hay todos esos aspectos, los políticos en ese sentido quizás no tan implícitos en esa serie, pero que al final decidí realizar, ¿no? Y formar una especie, pues, de composición a la Petersburg con todas estas obras abstractas, ¿no? Que finalmente sí, bueno, cuando uno tiene un poco de prejuicios frente al arte abstracto, el arte geométrico, etcétera, puede pensar que todo se parece, efectivamente, pero en fin, las naturalezas muertas también se parecían mucho en el siglo XIX, los pintores Pompier eran en Lima o en París o donde fuere, ¿no? Entonces, ese no es realmente el punto, pero sí también hay otro aspecto que me interesó, fue, digamos, traer a colación el cierto sustrato histórico, si se quiere, de la abstracción inmediatamente después de la posguerra, porque, como sabemos, la de las vanguardias anteriores eran mucho más, digamos, épicas y heroicas, claro, ¿no es cierto? Pero de la inmediata posguerra, ¿no? Donde todavía hay este espíritu vanguardista que luego sería instrumentalizado, y con contrastes, lo que quería decir, con la actualidad, ¿no? Donde, digamos que, bueno, vamos, que hay cosas súper interesantes en la abstracción, pero definitivamente el aspecto del diseño, ¿no es cierto?, es más o menos lo que prima, porque yo no sé cómo se puede defender ese tipo de pintura hoy en día, más que incorporando algún concepto que vaya más allá de, digamos, la mística de la abstracción, ¿no? Que eso, el aura fría. Como dice José Luis Pérez. Sí. Bueno, esta es la serie El Mundo en Llamas, que presenté en Alexander and Bonnie también el año 2011. Y
y que es la continuación de otra serie que se llamaba L'Humanité, en relación al periódico del Partido Comunista Francés, L'Humanité, de los años 30, y L'Humanité era sobre los años 30, sobre todo en Europa, y que fue la primera serie donde decidí mezclar, a ver, ¿podemos dejarla ahí? No, más adelante. Ah, okay. Sí, ahí está. Donde decidí mezclar, digamos, noticias, ¿no es cierto? Es decir, la construcción de los eventos a partir de las primeras planas de los periódicos, ¿no? Que, bueno, como sabemos, están llenas de ideología, por más que refieran a hechos que probablemente puedan ser ciertos, ¿no? Contrastar eso con las imágenes de la publicidad cinematográfica, ¿no? O incluso publicidad comercial ahí, como es la radio relacionada a la guerra, ¿no? Exacto. Entonces, investigando, bueno, entonces la continuación de L'Humanité es El mundo en llamas, que empieza el año 39, obviamente, y para eso yo ya había estado revisando el diario El Comercio y me llamó mucho la atención la publicidad cinematográfica, ¿no? Que en verdad es fantástica. Bueno, yo estoy hablando, digamos, de los modelos y no de mis dibujos, pero es esa cosa de la que estaba hablando antes, ¿no? Que es esa diferencia lo que hace para mí viable los relatos, ¿no? Entonces, en Lima, en el diario El Comercio, recibían de Hollywood o quizás también de Alemania, cuando aún habían relaciones, material gráfico, los afiches, etcétera, que eran reconstruidos, ¿no? Retuned por los gráficos locales, ¿no? En Lima, ¿no? Entonces, durante toda la investigación que hice en ese periódico, pues uno puede ver el contrapunto en el periódico mismo. Los periódicos que, en cierto modo, hasta se han convertido casi como mis modelos formales, ¿no? La revista Ilustrada también, que finalmente son invenciones, digamos, modernas, donde confluyen cosas muy distintas, ¿no? La noticia terrible al lado de la noticia banal, la publicidad, etc. Entonces, darle otro sentido a ese potencial formal que está ahí y que ya uno lo lee, pues, en el periódico, ¿no? Entonces ahí era prácticamente la noticia, el relato, digamos, de la noticia desde distintos puntos de vista, que es El Comercio, pues Le Matin, un periódico colaboracionista francés, New York Times, etc. Eso que es interrumpido en el montaje por las imágenes del cine que aparecen en Lima, ¿no? Y que son ficciones de la historia también, ¿no? Y también, perdón, el hecho de que todas estas, en el matiné, ¿no? Cuando uno iba al cine, estaban estas cápsulas, ¿no? De noticias que venían generalmente El Mundo al Instante o todas estas como noticias como tipo cápsulas, y siempre aparecen los afiches como, bueno, los últimos avances de la guerra, con unas cosas de ciencia ficción o películas de amor. Exactamente, y de hecho el título lo saqué de un noticiero británico que se veía en Lima en los cines, porque no había tele, se veía todo en el cine, que se llamaba El Mundo en Llamas, ¿no? Sí. Bueno, estas son... Teatro Colón. Esa es muy graciosa, ¿no? La anterior. La de Laval. En fin, ya son detalles, porque obviamente uno se divierte. Acá Laval. El Führer se encontró con el señor Laval. Je cherche du travail. Estaba buscando trabajo. En fin. Bueno, para entrar más en detalle en esta serie, y partiendo de esto que he explicado, obviamente hay la manera como estructuro el trabajo. Este es Pearl Harbor, una película hecha sobre Pearl Harbor. Y acá abajo, ¿no? 3 meses después o 4 meses después. Último noticiero de las acciones. Esto es una película de ficción, ¿no? Claro. Que está hecha inmediatamente después de los acontecimientos, digamos, ¿no? Pero, digamos, luego de toda esta investigación y la selección del material, pues la manera como estructuro la serie misma, para empezar, en este caso es un orden cronológico, pues no tendría sentido, digamos, invertir la cronología o no. Aquí hay una especie de relato y tengo que respetar un orden cronológico, ¿no? Y luego voy, digamos, cuidando, digamos, el equilibrio entre portadas, publicidad, cine, ¿no es cierto? Esta es, por ejemplo, una publicidad de la lotería de Lima, de Lima y Callao, ¿no?
seguro poco después del día D, la invasión en Normandía. Esta imagen, podemos detenernos ahí un rato, porque justamente es lo que quería decir, digamos, obviamente no parto de la nada, sino que uno ya tiene una cierta información o una cierta idea, digamos, de distintas interpretaciones historiográficas sobre un determinado hecho histórico, en este caso, pues esta cosa monstruosa de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé cómo la voy a abordar, cine, noticias, ¿no? Pero en este caso, para este tema, digamos, lo que me interesó fue, por un lado, seguir los acontecimientos, ¿no? A través de los periódicos, que vamos, que 5 años de guerra, pues una cosa enorme y monstruosa. Entonces, como que saqué los más relevantes, digamos, y consultándolo siempre en los distintos periódicos que tenía a la mano. Eso. Luego, digamos, acentos, por ejemplo, que tienen que ver con la guerra en el este, ¿no? La invasión alemana de la Unión Soviética, sobre todo de la Unión Soviética, es lo que le da un giro a la guerra brutal e imprevisto en cierto sentido, ¿no? Y que además produce la alianza entre las democracias liberales y la Unión Soviética, ¿no? Y los movimientos de liberación, digamos, en el mundo colonial, donde una parte, por supuesto, es seducida por el eje, pero otra sí bajo las promesas de la liberación hechas por Churchill y por Roosevelt. Bueno, la Unión Soviética no faltaba que hiciera promesas, porque eso ya está en el programa, de liberación luego de la guerra, si es que apoyan a los aliados, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de aspectos me interesan resaltar, ¿no? Entonces, todo lo que es pero obviamente en este material pues no encuentras lo que luego ya la historia, los historiadores han ido descubriendo o discutiendo acerca de la guerra colonial y de exterminación en el este, ¿no es cierto?, hecha por el nazifascismo, ¿no? En fin, eso no lo encuentras en esos términos, ¿no es cierto?, en lo que vas investigando, pero sí mi intención era de alguna manera empezar a poner ese tipo de acentos, ¿no? Y que son muy evidentes en la prensa colaboracionista, ¿no? Esta especie pues de odio antibolchevique, pero de una manera aliado por supuesto con la teoría antisemita, pero de una manera visceral, ¿no? Es una cosa. Entonces, todo eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro también, digamos, a los años finales de la guerra, o del 43, digamos, la superioridad aliada aérea, ¿no? Que es también eso como otro aspecto, ¿no? Que ya tiene que ver también con una estrategia de poder y como que va vislumbrando un poco ciertas hegemonías de la posguerra, que en verdad duran hasta nuestros días, ¿no? Entonces, como que voy equilibrando, voy viendo esto y viendo lo otro y buscando información. Y este documento lo encontré en Internet, porque muchas cosas las he encontrado también en Internet, ¿no? Y que me pareció también relevante porque y ya estoy hablando como para historiador, digamos. Esto es el Aufbau, Reconstruction, es un periódico de la comunidad judío-alemana en Nueva York, pero de exiliados, ¿no? En el que colaboraban Hannah Arendt, en fin, Thomas Mann, qué sé yo. Y es interesante porque es de septiembre del 44, que es justo el momento en que se liberan los primeros campos de exterminio. Majdanek creo que es el primero, luego de la operación Bagration, que es prácticamente desconocida, todos solo conocemos el día D, pero no esta inmensa operación del Ejército Rojo que hacía la movilización más digamos, enorme de la historia, para empezar a expulsar a los alemanes del este de Europa. Entonces, esto es un reporte de la liberación de los primeros campos, en el este de Europa. En este caso, Majdanek creo que estaba en Ucrania.
Sí, además también de pronto hay referencias a lo que está pasando en Palestina, entonces como que todo empieza, hay una configuración, digamos, que son como proyecciones, ¿no? No tiene, hay, digamos, ciertas noticias en los periódicos que tienen como una especie de poder, digamos, ¿cómo se dice? Editorial, organizativo. Sí, premonitorio, ¿no? Entonces, y esta es de las pocas noticias, digamos, que uno va, porque increíblemente, bueno, claro, la cuestión del Holocausto es algo que se tematiza mucho después, ¿no? Y por supuesto que también está Nuremberg después de la guerra, etcétera, pero en esos momentos, 44, 45, 46, las noticias son realmente muy pequeñas acerca de todos estos acontecimientos, ¿no? Terribles acontecimientos. Es como otra historia, ¿no? Es como otra historia, ¿no? Entonces, incluso en el New York Times no ves mucho, pequeñas cosas. En l'Humanité sí. En l'Humanité está en el 44 todo el reporte sobre estos hechos, ¿no? En fin, a ver la siguiente. En fin, bueno, estas ya son las últimas imágenes de la serie El Mundo en Llamas, ¿no? A ver, retrocedamos un poco. Sí, hacemos las imágenes en grande. Vale. Ups. Ok. Esta es una imagen que a mí me llamó mucho la atención, el Mariscal Pétain en París. Esto es me parece que abril del 44, pocos meses antes de la liberación de París. Esto ya lo hemos visto. En fin, esto ya se configura el nuevo orden mundial luego de la guerra, ¿no? Estos son los últimos días de Mussolini, ¿no? Su ejecución. Esta imagen también es interesante cómo, uno también se convierte en coleccionista haciendo un trabajo de este tipo, ¿no? Esta imagen la conseguí online en un anticuario, porque ahora todo también es un negocio, digamos, y es una moda también, el archivo, el vintage, etcétera, etcétera. Uno también tiene que posicionarse críticamente en este contexto, ¿no? Esto lo compré en una librería en París, ¿no? Y es una imagen muy emblemática, ¿no? El prisionero liberado señalando a su verdugo. Y la serie termina con esta imagen, no podía ser de otro modo, que es la explosión de la bomba atómica, ¿no? Reportada por el diario El Comercio, ¿no? La bomba atómica que, como bien dijo Bertolt Brecht, es la victoria envenenada, ¿no? Entonces, bueno, así es como termina la serie El Mundo en Llamas. Y para terminar nosotros, pues hablaré de manera un poco más sucinta de la serie Visión de la Pintura Occidental, que fue un proyecto específico relacionado a una colección muy especial, muy particular, que existía en Lima, que se fundó en los años 50, y fundada por el director del museo, el señor Alejandro Miró Quesada, un historiador del arte, y que tuvo la idea de hacer un museo de reproducciones pictóricas, ¿no? Pero basado en una novedosa idea promulgada por la UNESCO, justamente después de la guerra, de democratizar o difundir, digamos, ayudar a la difusión del arte en general, porque habían también muestras de arte chino clásico, arte, en fin, islámico, qué sé yo, pero sobre todo con un acento en lo occidental, digamos, de divulgar el arte occidental, ¿no? O el arte en general, el arte mundial, en fin, universal, ¿no? Entonces, el señor decidió hacer un museo de reproducciones comprando reproducciones a las casas editoriales que en ese momento se dedicaban con esta nueva técnica del offset, ¿no? A reproducir cuadros. Y claro, el trabajo, o sea, lo primero que me llamó la atención fue digamos, el carácter solemne y señorial con el cual se emprende un proyecto de la época que obviamente tiene sus lados positivos, como vamos a estar en contra de la divulgación de los valores de la cultura, pero digamos que de alguna manera, pues, visto de hoy
más o menos ridículamente, pues realmente se consideraban las copias como los originales, ¿no? Entonces, volviendo a la discusión de ayer, es un punto interesante, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera aquí se restaura el aura, pero no a partir de, digamos, de una copia decente hecha al óleo, sino de unas vulgares offsets, ¿no? Sí. Entonces, es un poco ese punto que me interesó. Y también la historia de una institución desde sus inicios, digamos, diplomáticos y brillantes, donde incluso un crítico de arte brasileño dice que este museo es una maravilla, ¿no? Y que estas reproducciones del offset son una cosa fantástica, que están casi por igualar el efecto de los originales con unas meninas de este tamaño, es una cosa de locos. En fin, desde esos inicios, digamos, y con toda esta carga pedagógica, ¿no? Hasta su triste final en los años 80, en una sociedad desarticulada y totalmente en caos, donde, digamos, el bus itinerante con la Mona Lisa deambulaba por los barrios periféricos de Lima sin mayor trascendencia, ¿no? Lo que estamos viendo acá... Y bueno, es una selección de las cartas de la... Sí, por ahí hay una. No, creo que está más abajo, ¿no? No sé. Hice una selección de cartas del archivo del Museo de Reproducciones Pictóricas, que está en la Universidad de San Marcos, porque este museo pertenecía a San Marcos, a la Universidad de San Marcos en Lima. Este trabajo es del año 2002, y por suerte el director en aquel momento del museo, del Instituto Cultural de la Universidad de San Marcos, de la Casona de San Marcos, era Gustavo Buntings, un gran amigo, y me permitió, digamos, investigar sin ningún problema en el archivo y todas las relaciones epistolares que tenía el director de este museo con diplomáticos, en fin, qué sé yo, con Rockefeller, su amigo Rockefeller, que le regaló algunas copias al museo, en fin, cosas de ese tipo, un poco digamos, vistas de hoy en día con cierto cariz delirante, ¿no? No son burocráticos, ¿no? Son documentos administrativos, cartas, como el archivo como interno del museo. El archivo interno del museo, donde se mezcla todo, ¿no? Documentos administrativos, como esa factura, digamos, de una compra que se hizo en Alemania, ¿no? Ahí vemos, a ver, ¿dónde está? En fin, Johannes Bosch, $38. La María del Giotto, los cuadros, $49. En fin, y de estos documentos había muchos, ¿no? Entonces, ese fue uno de los pocos proyectos que he hecho relacionados, en este caso, a la historia de una institución muy específica, ¿no? Bien. Presentación, y muchas gracias, Fernando, por...